Bueno, ya habíamos tocado anteriormente, pero para dar un repaso general un poco más profundo, la hemostasia quirúrgica, ¿verdad? Hay procedimientos, dijimos, temporales, ¿verdad? Y procedimientos definitivos, ¿verdad? En el caso de los procedimientos temporales tenemos las formas de hacer esos procedimientos de forma digital, dígito digital, compresión directa y compresión indirecta, ¿verdad? Los sangrados pueden ser arteriales, venosos o capilares, ¿verdad? Habitualmente el sangrado arterial tiene una salida intermitente, brusca, con mucha presión, la sangre es rojo brillante. En cambio, la sangre venosa habitualmente la salida es continua, sin mucha presión, y la sangre es un poco más oscura, ¿verdad? La capilar, la salida de sangre es en poca cantidad. Los procedimientos definitivos podemos tener como mecánicos, como por ejemplo la ligadura de los vasos. Hablamos de los tipos de hilos que utilizamos para la ligadura de estos vasos, o por transficción si es que tiene una aguja, ¿verdad? O reconstrucción vascular en el caso de los bypass, ¿verdad? O la torsión o las grapas, ¿verdad? Que se pueden usar también. En los tipos de procedimientos definitivos, los procedimientos térmicos y eléctricos son los que usamos en el acto operatorio, que le llamamos nosotros los electrocauterios, ¿verdad? El electrobisturí, ¿verdad? O por enfriamiento, láser o ultrasonido también, ¿verdad? Los procedimientos definitivos podemos utilizar también las compresas de gelatina, la celulosa, la colágena microcristalina o incluso trombina de uso tópico o adhesivos biológicos, ¿verdad? Si utilizamos instrumentales, los instrumentales para producir la hemostasia, nosotros le llamamos de hemostáticas. Estas son las hemostáticas, tienen una boca, una punta, tienen una forma curva habitualmente, los dientes no son afilados, no producen daño, tienen un mango y una cremallera, ¿verdad? La pinza que más utilizamos es la pinza de Kelly, ¿verdad? La pinza de Halsted o pinza mosquito para vasos más pequeños, ¿verdad? Esta es la pinza de Kelly, que puede ser recta o puede ser curva. Habitualmente si vamos a estar ligando vasos, las pinzas curvas son las que más utilizamos, ¿verdad? Las Kelly curvas, ¿verdad? Después hay pinzas un poco más largas, le llamamos pinzas de Rochester, y las pinzas que parecen unos picos de pato bien largos, así se llaman pinzas de pie. Estos dientes pequeños no son afilados y no producen daño, ¿verdad? Hay algunas que tienen ángulo en la punta para hacer la ligadura más profundidad y de vasos más pequeños, ¿verdad? Le llamamos pinza de lower o pinza de Heist, ¿verdad? Estas bien rectas y bien pequeñas, o se llaman pinzas de Rankin o pinzas de Criller, ¿verdad? Las pinzas de disección, la disección es la liberación de las estructuras anatómicas, la identificación de estos tejidos, porque acuérdense que hay tejido conectivo habitualmente que los rodea, peritoneo, fascia, ¿verdad? Entonces esa disección Roma nosotros solemos hacer del tejido conectivo laxo, podemos utilizar instrumentos o habitualmente puede ser digital, ¿verdad? Ya Dante Alighieri lo hablaba en su época, ¿verdad? Las técnicas de disección digital, ahí como pueden ver, para identificación de vasos o identificación de conductos, ¿verdad? Que necesitan ser bien identificados para poder hacer su ligadura, ¿verdad? En la disección Roma habitualmente utilizamos gasa en el extremo, habitualmente de una punta de una pinza bien delicada, puede ser una pinza aro o una pinza Kelly, ¿verdad? El mango del bisturí a veces solemos utilizar, o las tijeras que no, repito, no tengan punta, ¿verdad? Porque las tijeras con punta, como vimos hace rato, las de las, las tijeras con puntas filosas que usamos en cirugías vasculares, como las iris, pueden producir perforación y daño y sangrado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de tijeras evitamos. Que utilizamos las tijeras Mayo habitualmente, que las puntas son romas, son redondas, entonces eso no producen daño a la hora de hacer las disecciones, ¿verdad? La disección de tejido cortante, ¿verdad? Con bisturí, habitualmente de tejidos conectivos resistentes, utilizamos un instrumento filoso, ¿verdad? Que pueda ir abriendo para poder retirar o hacer la exéresis de alguna este,
estructura, ¿verdad? Utilizamos el bisturí con los diferentes mangos que utilizamos los bisturí de 15, 21 para adelante, utilizamos tijeras curvas de Metzenbaum, utilizamos pinzas y pinzas de disección, ¿verdad? Y las anatómicas habitualmente con dientes para poder disecar, ¿verdad? Las anatómicas son de mucha ayuda para, en el momento de hacer las disecciones, para identificar con detenimiento. Algunas son con dientes y otras son sin dientes, dependiendo del lugar donde vamos a tocar. Algunas son más delicadas, como la pizza Adson, son más pequeñas, más finas, y las pinzas rusas o pinzas de Brooks, que son más grandes y mayor envergadura de la cabeza, ¿verdad? Hay pinzas de disección sin dientes, como dijimos, y hay otras que tienen dientes, sobre todo para tejidos resistentes. Nunca utilizar esas pinzas con dientes cuando vamos a estar trabajando sobre órganos huecos como intestino delgado, conductos de císticos, conductos colédocos, pueden terminar perforando. ¿Qué se utiliza? Habitualmente utilizamos las pinzas sin dientes y habitualmente tiene una pequeña dentadura que no produce daño, ¿verdad? Las pinzas de Cushing, por ejemplo, ¿verdad? Y estas pinzas que son de bayoneta que habitualmente se usan mucho en cirugía, en neurocirugía, ¿verdad? Las pinzas que son autoestáticas se traban, ¿verdad? Son las pinzas de bulldog. Habitualmente se utilizan para pinzar arterias y venas, ¿verdad? Tracción, otro procedimiento que hacemos dentro del acto operatorio, obviamente traccionamos para identificar el órgano donde vamos a trabajar. En el caso de la vesícula hacemos tracción con las valvas, ¿verdad? En caso de cirugía de miembro utilizamos estas pinzas que son separadores, ¿verdad? Las pinzas de Forester, ¿verdad? Que son habitualmente tienen una tracción mucho más suave. Solemos utilizar para tracción de vísceras, ¿verdad? O para la colocación de gasas, puede ser torunda, por ejemplo. O las Alice también muy utilizadas en la reparación de pared, por ejemplo, porque tienen pequeños dientes y es muy bueno para la tracción de estructuras un poco más duras, como aponeurosis, tendón, ¿verdad? Las pinzas de Rochester curva o recta, los bordes son dentados, pero no producen daño. Habitualmente son para sostener este, estructuras, ¿verdad? La pinza de Bacon es con mandíbulas cóncavas, tiene una pequeña, al cerrar se forma una extremidad redondeada y estriada, ¿verdad? Habitualmente para tomar vísceras o tejidos que no deseamos hacer compresión o producir daño, ya que toma entre las líneas, ¿verdad? Entonces evita de que se dañe el tejido que se va a tocar, ¿verdad? Cada una de estas pinzas tiene un lugar específico donde tocar, como por ejemplo la de Duval, utilizamos mucho para traccionar leve y suavemente algunas estructuras como el pulmón, el hígado, ¿verdad? Esta pizza de Baccaus habitualmente sí tienen dientes, pueden perforar, son las primeras en salir porque son las que atacan los campos operatorios, sí tienen dientes, ¿verdad? Y estos sí tienen que estar bien sujetos a la estructura, que son los campos operatorios, los campos verdes que ponemos sobre el paciente, ¿verdad? Ahí le juntamos en cada ángulo, ponemos una pinza Baccaus. Estas de aquí son compresas que se adhieren porque tienen un adhesivo y encima del adhesivo solemos poner las Baccaus, ¿verdad? Lo último, la separación. Hay activos y hay pasivos, ¿verdad? Hay manuales y automáticos, ¿verdad? Los separadores manuales habitualmente son los que utilizamos como la Farabeu, es la que más utilizamos, o la Mayo Collins, habitualmente para planos superficiales como piel, tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Las separadores de Dever Harrington son con una lámina ancha, habitualmente ponemos para separar dentro del abdomen, útero, vagina, ¿verdad? Por eso muchas veces se les llama pinzas vaginales, algunas de ellas, ¿verdad? Estas de Wallman usamos mucho en miembros, ¿verdad? Para separar tendones y para trabajar entre articulaciones, ¿verdad? Porque tienen unos ganchos ahí. Esto no podemos meter en cavidad abdominal porque puede terminar perforando, ¿verdad? Las de Richardson, que habitualmente utilizamos para separar
de menor proporción, ¿verdad? Estructuras finas, vasculares y a veces tendones o paquetes vasculares, ¿verdad? Son bien pequeñas y bien exactas. Da gusto trabajar con ellas y va a trabajar en lugares pequeños, no en abdomen, no, no tienen la capacidad para. Las maleables moldean y podemos meter en diferentes partes. Cuidado porque son bastante filosas y poner sobre el hígado, por ejemplo, podía causar daño, ¿verdad? Estos instrumentales que más bien utilizamos en pelvis, muy útil en pelvis, ¿verdad? Los específicos. eh, Acá vamos a ir viendo unas muestras de los lugares donde podemos utilizar pequeños separadores, ¿verdad? En la cavidad ocular, por ejemplo, para trabajar bien sin producir daño, ¿verdad? Eh, Están los separadores autoestáticos. Estos son separadores que quedan abiertos, no hay necesidad de estar atajando, ¿verdad? eh, Tienen mecanismos de traba, son separadores que habitualmente podemos usar en los miembros como en el abdomen, en la ingle o en el tórax inclusive, ¿verdad? En el caso de hacer tiroidectomía, por ejemplo, la autoestática queda trabada y uno puede trabajar sin inconvenientes, ¿verdad? Estas que se utilizan mucho en la pelvis también, los brazos terminan en dos dientes, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado donde vamos a poner, así también como estos Waylander, que son muy útiles para región inguinal, por ejemplo, o en la muñeca para trabajar, hacer cirugías en muñeca, traumatológicas, articulaciones, la Balfour, que es muy útil para pelvis, porque lleva hacia abajo el pubis, separa bastante bien la cavidad abdominal y nos permite trabajar bastante bien en la cavidad abdominal, ¿verdad? Y podemos ver cómo se hace la incisión y cómo se colocan los separadores, ¿verdad? En este lugar se puede poner una Balfour o una autoestática para poder hacer una histerectomía o, en este caso, la suprapúbica le llamamos, para poder hacer una cesárea, ¿verdad? Eh, Esta de aquí es la Gosset, se utiliza mucho en ginecología. Esto de aquí sirve como unión para poner después una valva suprapúbica, ¿verdad? Esta es la fino quieto, la que utilizamos para cirugías torácicas. Se pone, una vez que se hace la toracotomía, la abertura de la costilla con un bisturí. Esto se mete dentro y esto hace que se separen las costillas. Si se se abre demasiado puede terminar produciendo una fractura, ¿verdad? Entonces con mucho cuidado esto hay que manejar porque es muy lesivo, ya que tiene mucha fuerza, ¿verdad? Pero se mantiene abierto sin necesidad de estar atajando, ¿verdad? Con esto queda trabado ahí y uno puede hacer una cirugía sin inconveniente. Y están también los elementos que utilizamos para mirar a nivel del ano, como para la anoscopía, ¿verdad? Y colposcopía también, el mismo procedimiento. Eh, Sutura, la parte final, ir cerrando, unir los tejidos, ¿verdad? La reconstrucción y la síntesis. Estos son técnicas asépticas con instrumentales que no tienen que estar esterilizados. Los materiales pueden ser hilos con aguja o agujas solas o engrapadoras también, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Es juntar los tejidos con un punto de hilo, ¿verdad? Estos puntos pueden ser de diferentes tipos, como puntos simples, puntos continuos, ¿verdad? La idea es volver a juntar los epitelios en su misma localización para poder luego ocasionar la cicatrización. Acuérdense que esos espacios muertos que quedan pueden tener complicaciones, pueden juntar líquido, sangre, incluso pus, ¿verdad? Entonces se llama hematomas, seromas o empiemas, ¿verdad? La excesiva tensión de una sutura puede ocasionar la eversión y la mala cicatrización, la inversión o la eversión, ¿verdad? Entonces, tiene su técnica, donde pueden ser superficiales, intermedias y también pueden ser profundas, ¿verdad? Los puntos habitualmente son puntos simples,
se pueden dejar pequeños drenajes, ¿verdad?